Algo tranqui. Durante 12 años te repites la misma frase. No quiero ir a la escuela. Hay que levantarse temprano, ponerte un uniforme horrible, recordar a medio camino que no hiciste el papelógrafo para exponer. Entras a la clase, sigues con sueño, otra vez Baldor y su hipotenusa madre. Llega el recreo y tienes 10 minutos para hacer el papelógrafo que se te había olvidado. Lo terminas con ayuda de Dios y la chica de los plumones. No queda tiempo para merendar. Entras a la clase de biología para exponer y ¡sorpresa! No estudiaste nada y escribes mitocondria con H. El profesor te grita como si le debieras plata y te aplaza. Al día siguiente te levantas y piensas, no quiero ir a la escuela. Pasa el tiempo y llegas a la universidad. Durante 4 más años piensas, no quiero ir a la universidad. Pero ahora hay que levantarse más temprano, ya no sabes qué ropa ponerte, recuerdas a medio camino que no pediste el proyector para exponer. Entras a la clase, tienes sueño, taquicardia por el café y otra vez Sampieri y su metodológica madre. Llega el puente y tienes 10 horas para conseguir el proyector que se te había olvidado. Lo haces rápido con la ayuda de un docente de teología, no tienes chica y están mal tus pulmones. Te queda mucho tiempo para merendar, te pones a estudiar hasta que sea hora, entras a la clase y el docente grita que se cancela la clase. No tienes plata y ya no te quieren en tu casa. Al día siguiente te levantas y piensas, no quiero ir a la universidad. Nos vendieron la idea de que sacar buenas notas era el camino del éxito. Estudia y triunfarás. Spoiler, hay gente con doctorado desempleada y tiktokers millonarios por hacer bailes con la misma dificultad coreográfica que atarse los zapatos. Algo no anda bien. El sistema educativo está diseñado para producir empleados, no genios. Nos preparan para seguir instrucciones, no para cuestionarlas. Nos enseñaron a resolver ecuaciones cuadráticas, pero nadie nos explicó cómo leer un contrato de alquiler sin sentirnos como si hubiéramos vendido nuestra alma. Y los profesores. Hay 2 tipos, los que te inspiran y los que parecen haber sido criados por dementores. Unos te despiertan la curiosidad y otros te hacen cuestionar si valió la pena aprender el abecedario. Y de verdad aprendemos algo en la escuela, porque la mayoría descubrimos nuestras pasiones fuera del aula. La educación real empieza cuando te das cuenta de que nadie te enseñó cómo sobrevivir con el sueldo mínimo, pero sí a dibujar la tabla periódica con plumones de colores. Así que hoy vamos a hablar de la educación. No solo de lo que está mal, sino lo que realmente aprendemos. ¿Qué podemos hacer para absorber conocimiento sin morir en el intento? Y sobre todo, ¿cómo fingir que entendemos un tema hasta que realmente lo entendamos? Porque si algo está claro, es que la educación no debería ser solo memorizar datos inútiles, sino aprender a pensar. Y eso, amigos, no siempre se enseña en clases. Comenzamos. ¡Bravo! Erika, hazme un hijo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Algo Tranqui, el único podcast que te sube las calificaciones. El día de hoy vamos a hablar sobre educación. Adrián, ¿cómo estás? Hola. Yo me siento muy a gusto. Un día más de vida, un día más contento, viviendo mis días bajo el sol. Muy solar power mis días. Amigo, hoy estamos estrenando nuevo equipo. Estamos mejorando un poquito. Ahora se debería escuchar mejor. Y sí, se ve mejor. Efecto bokeh. Un Wannabe Rembrandt. Rembrandt. Y para los que no saben qué es eso, estudien fotografía. Mentira. Bueno, si me da tiempo les pongo aquí una imagen de Rembrandt para que sepan a lo que nos referimos. Podría salir un buen video sobre eso, ¿eh? Claro que sí. Todo es un buen video. El día de hoy vamos a platicar mucho sobre educación. ¿Estás listo para eso, amigo? Sí. Ok. ¿Te parece si comenzamos hablando sobre el origen de la escuela como la conocemos? Enséñame, ilumíname. El día de hoy vamos a hablar sobre... siento que eso ya no quedaba muy bien. ¿Cuál?
Ilumíname, enséñame. Sí. La educación tiene un origen prusiano. Estamos hablando alrededor de la primera revolución industrial, hace unos 200 y pico años, donde la educación se plantea bajo el mismo sistema que las industrias. Hay un gran parecido entre una industria y la escuela. Tienes que cumplir horarios de trabajo y lo gracioso es que el estudiante también cumple el rol tanto de producto como de trabajador, porque tienes que cumplir con un horario de trabajo. El sistema de pago son las calificaciones. Tienes espacios de descanso, al igual que en las industrias, y todo este proceso mecanizado que tienen las escuelas, estandarizado, vaya, porque al final de cuentas no importa qué clase de estudiantes ingresen a la escuela, van a recibir la misma educación independientemente si son diferentes uno del otro. Y además de eso, cuando terminan de pasar por todo el sistema educativo, los 12 años obligatorios de escuela, llega un punto donde el conocimiento que han adquirido los estudiantes es estandarizado, igual que la producción en masa de las industrias. Entonces hay este parecido al producto con el estudiante. Podríamos decir prácticamente que nos tratan como viles objetos durante la escuela. Y pasa relativamente algo similar en la universidad, ¿o qué piensas, Adrián? Claro que sí, es el mismo proceso, la estructura la misma. El detalle es que tú eliges, bueno, qué carrera más específica, área que te vas a dedicar, pero que no define tu futuro. Sí, de hecho, hay algo curioso ahí. Había un pedagogo, Ken Robinson, que hablaba mucho sobre este tema bueno, hacía una crítica al sistema educativo bastante fuerte, al igual que Paulo Freire, en el que nos basamos bastante para hacer este podcast el día de hoy, y que mencionaban mucho cómo las escuelas o los centros educativos eliminan la creatividad, porque este proceso estandarizado donde el profesor es quien tiene el conocimiento y se los transmite a los estudiantes sin una participación activa, a pesar de que han habido esfuerzos de implementar más participación de los estudiantes, creo que es algo que no se va a poder lograr o difícilmente se va a poder lograr por una cuestión de que el mismo sistema está diseñado para obtener la mayor cantidad de productos, digamos, en una sala. Entonces la participación de los estudiantes individualmente siempre va a ser corta. Es por eso que creo que bueno, antes de dar mi opinión, es el motivo por el cual los estudiantes terminan eliminando su creatividad, porque no logran tener este acceso a la información de tal modo que el aprendizaje sea aplicado. O sea, muchas veces te enseñan en la escuela a encontrar la hipotenusa en un triángulo con valores bien específicos, que no creo que haya alguien en el mundo que diga, sí, me sirvió muchísimo aprender a encontrar la hipotenusa. Y es algo que llevas en la escuela y te agota y te obligan a aprender el movimiento rectilíneo uniforme, cosas de física que tal vez les pueda servir a algunos estudiantes, pero a la mayoría no. Y así pasa con todo. Incluso los que desean estudiar física, matemáticas después, terminan detestando materias como biología, historia, lenguaje, porque son contenidos que no les interesa, pero está estandarizado. Entonces se ven en la obligación de aprender y terminan desechando ideas que tienen, ideas propias, no pueden hacer muchas preguntas. Entonces todo este sistema te lleva a simplemente hacer caso y cumplir con las exigencias de las autoridades, vaya. ¿Qué piensas al respecto, amigo? Justo una película trata ese tema que se llama Beautiful Mind o Mente Brillante, donde el personaje principal es un superdotado y no va a la universidad porque dice que impide la creatividad. Pero es una excepción porque es un superdotado y para la mayoría
tendría que servir ir a la universidad. Claro, pero también, o sea, tienes razón, existen excepciones, pero esto de la estandarización jode no solo a los estudiantes realmente brillantes, sino también a los estudiantes que tienen dificultades para aprender. Y es un problema para ambas partes, porque el que es eficiente para la escuela, para la universidad, va a conseguir resultados demasiado buenos porque no ha sido exigido durante toda la carrera, durante los 12 años de escuela, y al que le cuesta mucho, se va a ver en aprietos porque no va a poder superar las dificultades de este sistema educativo y no va a poder aprender cosas que a lo mejor sí serían importantes que aprendas. Entonces, como que esta relación ambivalente donde ambas partes sufren por consecuencia de la estandarización es algo que me parece muy loco. Pero también creo que hay un problema muy grande que viene justamente por la revolución industrial y que es muy duro de comentar, cómo la escuela per se, digamos, o la enseñanza se ha ido modificando con el tiempo hasta llegar a esto, una forma industrial con poco valor de contenido que le puedan servir a los jóvenes en su etapa de aprendizaje. Porque durante la época de Aristóteles, de la época griega, la era dorada de Grecia, por ejemplo, los estudiantes que adquirían conocimientos eran reducidos. Por tanto, la calidad de educación que recibían era mejor. Y existía el caso de la historia consecutiva del gran maestro, gran estudiante, de Sócrates a Platón, de Platón a Aristóteles, y de Aristóteles culmina con probablemente el conquistador más grande de la historia, Alejandro Magno. Entonces tenemos toda esta línea de personajazos que han pasado por producto de un sistema educativo distinto, porque varía la forma en la que Platón y Aristóteles enseñaban a sus estudiantes, así como Sócrates fue el parteaguas de una educación pública, porque era el primero en cuestionar la cobranza de la educación en la antigua Grecia. Y estas cositas te dan destellos de que la educación sí es buena. O sea, puedes inculcar en un estudiante conocimientos tan grandes que puedan conllevar a algo muchísimo más grande de lo que había pasado antes, como el caso de Aristóteles con Alejandro Magno y los logros que se consiguieron gracias a esto. Tenemos muchos ejemplos de grandes maestros y estudiantes como Freud con Jung, y podríamos revisar durante horas casos de enseñanza entre maestro y estudiante que han repercutido en la historia a nivel mundial, y es algo que siento yo que cada vez se ve menos. ¿O tú qué dirías, Adrián? O sea, ¿conoces alguna relación de estudiante-maestro que tenga este éxito en la actualidad, que no salga de una película? Muy difícil, porque ahora hay mucha gente que tiene posibilidad a la educación, no como antes. Entonces es una masa más grande que ya no se puede controlar de una manera personalizada, a menos que tengas mucha plata y te pagues un profesor para ti nomás. Que igual muy raro igual escuchar eso. Muy improbable también. O sea, porque eso nos lleva al siguiente punto: la banalización del título. Al generar educación masiva, que me parece excelente, yo siempre voy a votar a favor de que la educación sea gratuita y un derecho universal. El problema que ha traído esto, una de las dificultades, porque también hay que mencionar estos aspectos, es que como ahora todos tienen títulos, se ha reducido la estandarización del conocimiento que necesitas para titularte.
Y lo mismo con la universidad. Ahora las exigencias son menores que las del pasado. Y con el incremento de la tecnología, ahora es más fácil que alguien salga de la universidad o de la escuela. Es una realidad. Comparando con mi padre, que por ejemplo ha escrito su tesis en máquina de escribir, que yo lo haya podido hacer con ayuda de ChatGPT, o sea, es muy distinto. O sea, Agradecidos con la IA. Sí, ¿no? Y claro, no necesitas ir a una biblioteca para sacar una bibliografía, digamos. Todo lo sacas de internet. Para ser comunicador tenían que grabar en VHS. Sí. Y el acá, costo. y el costo era caro. Y ahora puedes pasar la carrera con tan solo tener un celular. Sí. Bueno, depende. No, sí, está ahí. Fotografía se salía. Sí, no, pero es algo durísimo ver cómo estas estandarizaciones han cambiado las cosas. Para bien también. O sea, es importante mencionarlo. Las tecnologías es una ayuda monumental y ahora es mucho más fácil aprender que en el pasado. O sea, puedes buscar un video en YouTube donde te explique cómo poner la cámara, cómo poner las luces, cómo usar un micrófono. Y en un par de meses, si le dedicas su tiempo, puedes crear tu productora. O aprender a escribir bien, a hacer copyright, de todo. O sea, Claro. la cosa es que se ha generado una accesibilidad a la educación increíble. Pero también esto trae el problema de que ahora mucha gente piensa que es una obligatoriedad estudiar en la universidad, por ejemplo, y terminan metiéndose a carreras sin tener ánimos de aprender aquello a lo que se han metido y muchas veces terminan fracasando en su vida académica por consecuencia de las decisiones que han tomado relacionadas con esto de los estudios, cuando existe una variedad de estudios que no requieren de ir a la universidad. Carreras técnicas como mecánica e informática son muy importantes en la vida cotidiana, pero mucha gente ha banalizado esto de la titularización y ahora ya no basta con ser licenciado o tener una maestría, porque ahora los estándares cada vez, o bueno, las exigencias cada vez se suben más para destacar entre los demás. Y eso también es una complicación en la que podemos ver que no existe una planificación, digamos, sobre dónde dirigir las necesidades macroeconómicas, digamos. Porque todo está ligado con la política. Al final, no quiero meterme mucho en ese tema porque me da miedo. Igual ya estás haciendo política. Sí, toda la vida. Todos hacemos política, somos seres políticos. No satanices a la política. Sí, pero Hombre bueno, político. el punto es ese, como mencionar que la universidad tiene una cantidad, bueno, la universidad y la escuela tienen una cantidad enorme de problemas que no tienen solución actualmente. Esperemos que se puedan corregir en un futuro, que la llegada de las nuevas tecnologías modifiquen los paradigmas de la escuela y que podamos ver un cambio real, porque creo que es un momento donde nos podemos plantear de mejor manera el aprendizaje. Si se les da acceso a los estudiantes a los medios para aprender, ya no solo libros, sino arte, contenido audiovisual, ya no requerimos de la presencia tradicional del profesor como en el sistema bancario de Freire, el profesor que se sienta en el banco, en la silla y explica durante horas lo que quiere sin la opinión de los estudiantes o con la poca participación de los estudiantes, porque nosotros nos hemos visto, por ejemplo, en la universidad al inicio de la carrera, ¿cuántos estudiantes éramos? Éramos 300 y más. Y las aulas estaban diseñadas para ¿cuántos? Las mejores para 100. Y quedaban 200 estudiantes afuera que iban a clases pero no tenían acceso a un asiento. Entonces, estas cosas son terribles. Y pues vaya, se les tiene que buscar una solución. Lo de la educación virtual
la llegada de la educación virtual se me hizo un tanto interesante. Creo que es de las pocas cosas rescatables de la pandemia, que se han generado ahora modalidades virtuales, hay carreras virtuales, y esto puede permitir que estudiantes que se encuentran en lugares rurales, lejanas, puedan estudiar en mejores condiciones. Si es que les llega el internet. Es que no necesariamente, con que hagas un viaje y puedas descargar 3 clases seguidas, y luego las veas en tu casa y empiezas a hacer las tareas, que tengan ese tipo de accesibilidad también sería importante. Que la educación no sea tan generalizada, no industrial, digamos, que permita a los estudiantes que se conozcan sus condiciones. Justo ayer estaba bebiendo con un amigo que es profesor y me comentaba que cada vez hay menos estudiantes en las escuelas privadas por las condiciones económicas, que cada vez son más restrictivas. Y esto, o sea, representa una dificultad grande. Porque no tanto la relación con la escuela privada, sino que si los padres se ven en la obligación de desertar por los estudios de sus hijos, cambiarlos de unidad educativa a una unidad donde no tenga un costo, pero luego no pueden pagar los materiales para que pasen clases, no tienen los medios para poder ir a la escuela. Esos son problemas externos a las instituciones educativas, pero que igual generan un problema enorme. Y aparte de eso, creo que hay un gran problema con la cuestión del, digamos, de la sobreinformación, ¿sí? O sea, los estudiantes ahora tienen demasiados estímulos y es mucho más difícil que aprendan. Creo que esta relación con el aprendizaje se ha vuelto un tanto tóxica también. Como que las instituciones educativas muchas veces no fomentan el autoaprendizaje, bueno, el aprender por tu cuenta, y eso tiene un efecto también en la percepción de cómo vemos las clases, porque creemos que aprender es aburrido, y muchas veces aprender es de lo más divertido del mundo, cuando tienes una aplicación directa sobre lo que estás aprendiendo. Por ejemplo, aprender a escribir chido o aprender a escribir comedia, es divertido cuando tienes un momento en el que puedes escribir un monólogo y contarlo para tus amigos y que se rían, que se caigan de risa. O cuando aprendes fotografía y te das cuenta que puedes sacar fotos chidas y ofrecerlas a las personas. O tener fotos chidas para ti porque te gusta. Creo que la aplicación de los conocimientos y esta didáctica creativa es lo que termina desarrollando a mucha gente. Y pues bueno, al final, cambiando un poco de materia, ya vamos a llegar a la parte buena de la educación en las instituciones, porque no todo es malo también. Hay muchas cosas positivas. Y había un punto más que quería mencionar sobre la gratuidad de las escuelas. Creo que eso también genera una banalización, pero por parte de los estudiantes. Como que al ser gratis no tienen una sensación de reciprocidad con esto. O sea, como que el hecho de que no tenga ningún costo no representa un riesgo para ellos. Entonces, por tanto, no le dedico tanto tiempo a la universidad, por ejemplo. Y es algo que tú y yo veíamos mucho en la universidad. Claro. Gente que se inscribía y decía, no pasa nada, porque 14 pesos al año, ¿qué es pues? Y no estudiaban. Y muchos de los que han sido nuestros compañeros, un shout out para mis compañeros de la U, se han quedado en la carrera y siguen ahí por una cuestión de que no había interés. Obviamente es un grupo, ¿no? Pero no voy a generalizar. Pero está eso, de que muchos por dejados y por no tener una relación de significación importante con la universidad, lo terminan abandonando o dejándolo a medias. ¿Qué piensas, amigo? Siempre va a haber esas personas porque no sabemos también sus contextos, también, o
en el colegio no tienen ese hábito de estudio y la universidad sí cambia en relación a estudiar en un colegio. Entonces son esos factores los que van a impedir a un estudiante si seguir la carrera o no. El dato está en que cuánto disminuye o cuánto aumenta ese porcentaje de personas que abandonan carreras o no terminan sus carreras. O sea, es bien jodido ver los motivos por los cuales las personas no continúan con sus carreras, porque son por diferentes factores, ¿no? Y es difícil acceder igual a esa información para realmente vislumbrar cuáles son los motivos. Pero sí, es algo heavy. Y bueno, también sería apropiado comentar que sí, en mi opinión, la educación sí debe ser obligatoria. O sea, 12 años de educación mínimamente. Sí creo que es importante. No deberíamos permitir jamás que los jóvenes abandonen los estudios. Pero también creo que el aprendizaje tiene que ir más allá de la escuela. Y con ciertas permisiones de parte de las escuelas y universidades. Porque no todo lo que se aprende en las unidades educativas es de valor. Ya lo hablamos antes, ya se mencionaba en el monólogo, pero el hecho que un estudiante tenga tiempo fuera del horario de clases para ir a pasar clases de fútbol, de deportes, quizás áreas que son más de su interés, por ejemplo, diseño gráfico, arte, dibujos, lo que sea, música, cualquier actividad que puede ser considerada pedagógica, va a ser genial en la educación de los jóvenes. El problema es que a pesar de que existen instituciones gratuitas o cercanas a ser gratuitas, muchos estudiantes no pueden acceder a estas instituciones por una cuestión de que salen de clases a la 1:30, 2 de la tarde, y los hinchan de tarea como si no tuvieran más que escuela en la vida. Y a mí me da pena. Yo tengo una sobrina que la veo tristona porque todo el día tiene que estar haciendo tareas, la pobre. Y no queda tiempo para que pueda hacer sus propias actividades. Y eso me parece duro. Especialmente en una etapa de crecimiento, en la etapa escolar, donde es importantísimo sociabilizar, donde es importantísimo que puedas seguir actividades extracurriculares. Y siento que esto se está perdiendo un poco. Y es culpa de estos sistemas que te obligan a seguir trabajando incluso fuera de las instituciones. Que parece ya más una cuestión de explotación laboral que una escuela, digamos. Tal como lo predijo Pink Floyd. Sí. Un muro. No, un ladrillo más en el muro. Sí, with no need no education. Sí. Sí, la verdad es que es algo... O sea, no estamos inventando aquí la pólvora, vaya. Esto se ha hablado 1,000,000 de veces. Pero claro, o sea, al final de cuentas sí es importantísimo comentarlo. Y que tengamos una conversación sobre estos temas. Ahora bien, sobre cómo aprender por tu cuenta, si es que no puedes adquirir educación en una institución, hay diferentes maneras, hay diferentes sistemas. Uno de las grandes tesis que me gusta es la de Feynman, que es muy conocida porque dice que si tú, el efecto Feynman, si tú logras explicarle a alguien como si fuera un niño un tema, es que realmente lo conoces. Entonces aprender intentando explicárselo a otra persona, por mucho que no tengas a alguien a quien explicárselo, el hecho que hagas el esfuerzo de explicarlo en voz alta y que lo practiques, te va a llevar a la maestría de ese conocimiento. O sea, a tener realmente ese conocimiento. Y existen diferentes y muchísimas técnicas de estudio. La memoria espaciada, por ejemplo, que debes darte intervalos de tiempo para aprender y hacer microsesiones de aprendizaje. Que la evidencia científica nos demuestra
que estos sistemas de aprendizaje son mucho más eficientes que el tradicional de las escuelas, donde 1 hora y media de clases por materia. Y, o sea, estos sistemas como la memoria espaciada, la casa mental, donde te imaginas partes de la casa con extractos de información que te pueden servir y haces tu recorrido mental. Todas estas técnicas ayudan muchísimo. Y también la proyección de hacer mapas mentales, los mapas conceptuales, que eso lo hemos visto en la escuela y en la universidad. La realidad es que funcionan mucho. Tener una forma visual de reconocer información, un conocimiento grande, ayuda un huevo a la hora de aprender. Esas son de las cosas que rescato de la escuela, que nos hayan enseñado y obligado a hacer esas cosas, como papelógrafos, tablas, los mapas mentales, dibujitos, todas esas cosas son muy útiles a la hora de aprender algo nuevo. Y, y pues bueno, de técnicas, YouTube está lleno. Si quieren aprender, vayan a buscarlos a los demás. Yo ya les di el dato informativo y es lo importante para que ustedes puedan seguir. Si quieren más información, búsquenlo como técnicas de memotecnia, sí, memotecnia. Se me lengua la traba hoy día, estoy medio chafeado. Y luego, con esta cuestión de la educación, sale lo que estábamos hablando un poco antes, de la titulitis. La cultura del aprendizaje nos ha llevado a una zona, a un hábito horrible de nuestra sociedad, que es lo de la titulitis. Los padres que obligan a sus hijos a estudiar nada más porque quieren que saque un título para trabajar, cuando no sé qué se podría hacer respecto a este tema, pero sí me parece también incorrecto promulgar una cultura de tienes que tener un título, si no, no eres nadie en la vida, cuando en realidad el conocimiento viene no necesariamente de las unidades educativas. Viene en libros, viene en películas, en la reflexión, en el pensamiento crítico. Muchas veces estas cosas se forman fuera de la escuela y de la universidad. Mis mejores conocimientos en cuestión de fotografía, video, han salido de trabajos fuera de la universidad. Y es impresionante cómo estas cosas han cambiado con el tiempo, porque igual hasta ahora existe una denigración incluso por algunas carreras, por las carreras artísticas, por ejemplo, o las humanidades. Mi hermano una vez me dijo que cuando yo quería estudiar comunicación, que habían suficientes comunicadores para empedrar de aquí a Oruro, digamos. Igual que abogados. Sí, o sea, hay un montón, pero no es solo abogados y comunicadores. Pero el punto es que hay una banalización también por estas carreras que no son tan técnicas o ingenierídicas, qué sé yo. Y eso es heavy al final. Y bueno, ya hablando un poco mal de la universidad y de la escuela, toca hablar quizás de los puntos positivos. En las escuelas y en las universidades, algo que me parece genial y es algo que deberíamos tratar de preservar, es el contacto humano. El hecho de que los jóvenes y adultos se relacionen con otras personas constantemente es algo muy positivo para la mente humana. Somos seres sociales y está demostrado. El aislamiento que tuvimos en la pandemia, por ejemplo, demostró que sí se generaba depresión en las personas por el tiempo que pasaban solos. Y creo que el hecho de relacionarte con las personas constantemente durante toda esta temporada en un ambiente relativamente controlado, porque por algo existe el bullying, por ejemplo, pero el hecho de que tengas estos espacios donde la relación social está controlada me parece muy bien,
para preparar a las personas para la convivencia humana en el futuro, en un ambiente laboral, en la realidad, vaya, porque es importantísimo. Y eso es algo que lo hace relativamente bien las escuelas y las universidades. Igual estas actividades extracurriculares como excursiones o el baile que se hace para el Día de las Madres, todas esas cosas se me hacen muy positivas, porque generan convivencia y la interacción siempre va a ser buena. Por otro lado, creo que esto, si bien no tiene mucha relación per se con la universidad y con la escuela, es la presencia de profesores, de maestros, porque no puedo hablar bien de todos, porque hay muchos que son malos. De hecho, son pocos los que realmente yo me saco el sombrero. Pero los que lo hacen bien, te cambian la vida. Y lo hacen muy bien. Y creo que tener un mentor, a alguien que te lleve por un camino que es correcto, porque para llegar a ser maestro tienes que ser un ejemplo de persona. Tener una persona así dentro de tu vida siempre va a ser una cuestión sumamente positiva. Y finalmente creo que lo que puede generar de cierto modo las escuelas es motivación para aprender. Ya sea por un lado negativo o por un lado positivo, de que lleves algo que te parece interesante y luego indagues por tu cuenta, como por el decir, verga, no estoy aprendiendo nada en la escuela, mejor llegando a mi casa voy a aprender esto que sí me interesa. Y creo que de ambas partes, la educación puede, o sea, las instituciones públicas, educativas, pueden ser un impulsor para el aprendizaje, por mucho que no sea intencionado, vaya. Y finalmente me gustaría hablar sobre mi experiencia personal, sobre esta cuestión que es la que mejor domino. El peor alumno de la universidad. Sí, el peor. Joder. Durante la época de la escuela, he de decir que mi llegada al colegio ha sido horrible. O sea, llegar a la escuela para mí ha sido de las cosas más feas que me podría haber pasado. Porque yo venía de un kinder cristianísimo, pero a más no dar. Se llama... No, mejor no digo el nombre. Por si existe todavía. Pero tiene un nombre bíblico incluso. Y en nuestro kinder, que yo empecé a ir desde guardería, les decíamos tías a las profesoras. Por cariño, qué sé yo. Nunca entendí bien por qué les decíamos tías, pero les decíamos tías. Y la cosa es que era un ambiente muy, muy bonito, muy distinto al convencional de las escuelas. Y creo que tenían una metodología estilo Montessori, una cosa así bien rara. Hacíamos bastante dinámicas, era bilingüe, o sea que cuando yo tenía 4 años te podía decir head and shoulders, knees and toes. y cuando termino el kinder y me toca ir a la escuela, el primer día de clases, primero el uniforme. Yo venía de un kinder donde usábamos shorts y unas polos. Que era cómodo, o sea, la verdad la ropa era bastante cómoda en el kinder. Yo recuerdo muy bien eso. Me encantaba mi uniforme, era demasiado cómodo. Y llegado al colegio, que pantalón planchado, que tus zapatos bien lustrados, camisa planchada, tu corbata y una especie de abrigo que era una huevada. Me acuerdo muy bien pensar, ¿qué es todo esto? ¿Y por qué nos uniformamos como bancarios? Y claro, termina yendo a la escuela. Había una formación donde los padres estaban en las graderías, te llevaban a tu curso y tenías que unirte a una fila. Yo no conocía a nadie. Y era un ambiente para mí ya un tanto tenso cuando hicimos esa formación. Nos hicieron cantar el himno nacional. Yo no sabía el himno nacional. Tenía 5 años, 6. Y pensaba como, ¿qué es todo esto que está sucediendo? De ahí nos llevan a los cursos.
entro al curso y la profesora dice, buenos días, estudiantes. Y todos se paran y dicen, buenos días, profesora. Y yo no sabía eso, porque yo le decía tía a mi profesora en el kinder. Y de pronto levanto la mano, porque, bueno, modales. Y le digo, tía, ¿por qué dicen? Y todos se empezó a cagar de risa. Me sentí tan mal que salí llorando del curso. Me escapé. Y esa fue mi primera chachada del colegio. Y más bien mis papás estaban ahí, me vieron, yo estaba llorando. Me dijeron, no, volvé a tu curso. Y ahí yo nunca voy a olvidar la cara de mis padres cuando les dije, ¿por qué no me han dicho que se le dice profesora y no tía? He quedado como un pendejo. y, y mis papás eran como de verga, no le avisamos. Se nos fue. Era una trampa, querían hacerlo a propósito. Cumplir el rol de buenos padres para que te avergüences. Una desgracia. Y no, pues yo empecé a detestar las clases. Yo era, soy zurdo. Entonces aprender a escribir para mí fue un tormento. Y especialmente con los dictados. Porque en esta escuela, en la primera escuela que estuve, nos dictaban para que aprendamos a escribir rápido. Y para mí era un suplicio. De paso tengo 3 nombres. Cuando daba examen me tardaba 1 hora en escribir mi nombre completo. Y ya no tenía tiempo para llenar el examen, digamos. Y después de lo que sucedió con mis padres ese mismo día de la clase, nos dieron unas agendas. Nos dijeron, eh, tienen que llenar aquí las tareas para que sus papás vean qué están haciendo y demás. Y yo recuerdo que no alcancé a escribir lo que había anotado en la pizarra. Y cuando la profesora pasó a revisar las agendas para ver quiénes escribieron las tareas que teníamos que hacer, yo no lo había hecho completo. Entonces me puso un signo de interrogación. Y yo tomé directamente ese signo de interrogación como algo malo. ¿Y por qué lo estaba haciendo en mi agenda, digamos? ¿Qué tenía malo? Porque luego veía de todos los estudiantes y les ponían tickets como de bien. Y llegué a mi casa llorando de nuevo y le dije, mamá, me han hecho esto en la agenda. Y me dijo, pero ¿qué ha pasado? Y le explico y me dice, no, es porque no has terminado de escribir. Pero para mí ya era un estímulo negativo, digamos. Entonces al día siguiente voy a la escuela y me siento de la verga. Pasa el tiempo y me doy cuenta que lo más fácil es escaparme de clases. O sea que trataba de evitar entrar a la clase, al aula. Y así estuve como 2 años. O sea, realmente evitando pasar clases y tratando de nunca entrar. Trataba de hacerme al enfermo y cuando en mi casa ya no me creían, sí tenía que ir a la escuela. Posteriormente me cambiaron a la escuela. Y en este colegio creo que era peor, porque ya no tenía esa posibilidad de escaparme tan fácil. Y me dijeron que me iban a meter a un colegio horrible si yo no hacía las cosas bien en este nuevo colegio. Entonces empecé a echarle un poco más de ganas, pero ya estaba un poco más crecido, había crecido. Y era un niño muy desarrollado para esa época. Tenía ¿cuántos? 9, 10 años creo cuando entré a mi segunda escuela. Y era muy alto y estaba bien remachado, era bien gordito, bien cachetón. Y empezó lo del bullying, que tampoco fue tan grave, o sea, un shout out para los de mi segunda escuela, también los quiero. pero, o sea, como que me forjó carácter, se me forjó gran parte de mi carácter en esa escuela. Porque habían quienes molestaban mucho. Entonces yo adquirí como una personalidad más provocadora, más defensiva cuando alguien jode, digamos. Y esta relación con mis compañeros cambió muchísimo. Y me di cuenta que para evitar muchas veces broncas, peleas y demás, la comedia funcionaba muy bien. En vez de pegarle al que me jodía y que me lleven a dirección, me hacía la burla de él y ya nadie me jodía, digamos. Porque duele, creo, un poco más una burla que
que un sopetón, un golpe que después te van a llevar a dirección y te van a joder un montón de tiempo. Entonces, a mí me hizo mucho bien aprender a defenderme verbalmente. Y posteriormente yo detestaba las clases en esta segunda escuela por una cuestión de que mi hermano mayor era un pésimo estudiante también. Y a mí ya me trataban como un pésimo estudiante desde el inicio, porque ya lo conocían a mi hermano. Entonces todo el tiempo era vivir bajo el sesgo de los profesores de que yo era igual que mi hermano, entonces me tenían que tratar igual que mi hermano, inclusive si era muy diferente a él. Y lo era, digamos, los dos éramos muy distintos. A fin de cuentas, decido en mi colegio imponerme con mis padres también y decirle a todo el mundo, me voy a cambiar de colegio. Y a tal punto que se lo dije a la directora, se lo dije a los profesores. Entonces todos daban por hecho que me iba. Y mis padres dijeron, ok, entonces se tiene que ir. Y pasé a mi última escuela. En esta última escuela es donde pasé mis últimos 4 años de escuela. Ya grandecito. Ahí es donde empecé a hacer huevadas. Pero también tuve mi acercamiento más digno al aprendizaje. Empecé a leer fuerte, a leer libros que por lo general no están hechos para changos de 15 años, 16 años, pero que me sirvieron en momentos que yo no encontraba mucho norte con mi vida. Y todo fue gracias a mi profesor de filosofía. Le mando un saludo, un shout out para el Mr. Pereira, todavía me acuerdo, y a Angelito también, mis dos profesores de filosofía que me ayudaron un montón en esa etapa. Igual podría saludar a muchos profesores, pero particularmente ellos dos. Me acuerdo muy bien cuando mi profesor de filosofía me vio muy cabizbajo porque yo había perdido un ser querido en esa temporada. Y me recomendó leer un libro que se llamaba La Apología, se llama La Apología de Sócrates, donde trataba un poco esto de la muerte. Y pues bueno, me dijo, tráeme 30 pesos la próxima semana, yo te lo traigo el libro. Y yo llevé el dinero, me lo trajo el libro, que eran los diálogos los diálogos socráticos relacionados a la muerte de Sócrates, y me ayudó mucho. Me empecé a enganchar con la filosofía posteriormente. Esa época ya empezaba a hacer ciertas cosas relacionadas con el arte y la música, con el arte visual, vaya. Y es así como se cierra mi etapa en la escuela. ¿Tú tienes highlights de tu temporada en la escuela, amigo? Demasiadas. He pasado por 3 colegios, podría decirse, porque uno estaba en el turno tarde y luego me cambié a la mañana, pero del mismo colegio. Pero cuenta como cambio, porque como no 3 estás cambios. con los mismos. Claro, es distinta gente. Sí. Entonces igual, ese proceso de cambiar de colegios, conocer nuevos amigos, nuevas profesoras, nuevas metodologías de enseñanzas. Y yo creo que es muy bueno y recomendable cambiar de colegio. Sí. Porque no sé, porque no lo he vivido, obviamente, estar en un colegio desde kinder y acabar hasta la promoción sin haber cambiado nada, con los mismos niños hasta la promoción. 12 años durante una gran parte de tu vida educativa. Sí. Yo creo que debería ser recomendable cambiar de colegio a tus hijos por lo menos una vez. Claro, pero creo que sí es interesante. Bueno, si bien puede ser un poco heavy el cambio, puede ser algo difícil. Te adapta al cambio. Eso es muy positivo. Y desde chiquito. Sí, los que sufren eso, o sea, de chicos, ya de grandes es easy peasy little squeezy. Claro. Como el ejemplo de, ponte, un niño que está desde kinder hasta la promoción
con un grupo de amigos en el mismo colegio durante toda su vida. Llega a la universidad, tiene que hacer nuevos amigos, pero no hace nuevos amigos. Se sigue viendo con sus amigos del colegio. Sí. Y en la universidad no tiene No ni tiene un amigos. amigo. Sí. No, y es peor porque incluso en las escuelas o universidades públicas tienes un huevo de compañeros, un huevo. Y puede ser muy frustrante no tener con quién hablar o estar en un círculo muy grande de personas. Sí, afecta a mucha gente. Y la universidad está para eso. Sí. Principalmente, además que estudiar, para hacer contactos, para hacer amistades, que en un futuro Man. te puede dar trabajo, que pueden hacer proyectos, que puedes conocer al docente, a sus hijos, hijas. Pero está para eso. Sí. Te abre un mundo para conocer tu mundo. Y qué pequeño es Cocha. Sí, sí, o sea, la escuela yo creo que es el momento donde te formas carácter, de cierto modo tus valores se forman y creas tu primera red de contactos, que es muy importante. Y eso es algo genial que solo la escuela y capaz algunas actividades extracurriculares te pueden dar como el fútbol, Fútbol, que los dos lo hemos el vivido. canto. El canto, el coro. En coro. Si tuvieras fe con un granito de mostaza. y, y después la universidad, como tú dices. Yo creo que esa es mi temporada de gloria. O sea, la U lo he disfrutado. El pique. El pick, sí. El pick, pero no el top. Porque nos hemos conocido en la universidad. He vivido cosas increíbles en la universidad. Entre medio he trabajado, ha sido duro, pero muy, muy satisfactorio con los resultados. Conocí probablemente a mi profesor, a mi maestro de la life. Un shout out para el Basura Jordán, un cariño especial. Y pues bueno, he terminado conociendo a mis compañeros que ahora serían mis colegas de trabajo. Y bueno, al final de cuentas creo que la universidad nos ha dado muchas experiencias muy chingonas, muy satisfactorias. Ahora, licenciados, Adrián, Colega licenciado. hermano, maestro, Dígame licenciado. licenciado. No hay de queso, nomás de papa. Ay, listen. y, y bueno, yo he continuado mis estudios, he hecho un posgrado en marketing, espero que se note. De hecho, justamente el iniciar ya el canal viene de la mano con que justamente me fue bien en mi posgrado. Presenté este proyecto del canal como proyecto final y saqué una muy buena nota. No sé si la mejor, pero era excelente. Me saqué 95 sobre 100 y dije, bueno, creo que esto es algo que ya de una vez podemos empezar. A pesar de que la idea ya estaba años atrás, creo que me faltaba algo motivante para decir, ok, tiene que salir ahora. Y creo que tengo que agradecer un poco por haber tenido esa experiencia. Que igual en el posgrado he tenido un gran docente amigo, el bueno de JJ. Jay, o shout out si estás viendo esto. Y pues bueno, eso. ¿Algo que te gustaría comentar de la universidad? Que es bonita, que conoces mucha gente, que aprendes mucho y también te involucra a saber si lo que estás haciendo es lo que te gusta. Sí, bueno, también había momentos en la carrera que yo decía, ¿por qué estamos llevando quechua? Y bueno, porque eres de Bolivia. Claro, pues no Hay que mantener la cultura. Yo estoy a favor de mantener el quechua. No debería morir el quechua. No, yo estoy de acuerdo, pero no debería ser una cuestión obligatoria, creo yo. O materias como
Es que no quiero decirlo porque capaz lo vean. Pero Bueno, sí, en lo que te gusta hay cosas que no te van a gustar. sí. Sí, Y bueno. ya está. Al final, sí. Igual saqué mucha disciplina de la universidad. Aprendí a ser mucho más disciplinado. Y mejor organizado. Ahora 2 agendas, 2 calendarios. eh, Ahora sí es mucho más pro en ese sentido, en la gestión del tiempo. Y la gestión del tiempo es algo que vale la pena mencionar. En tu colegio, si te dan agenda, o en la universidad, no importa, si tienes agenda y deberías tener agenda, úsala, pendejo, porque te va a salvar la vida algún día. Saber gestionar bien tu tiempo va a hacer que no estés jodido un día antes, un domingo, de tener que hacer un trabajo para el día siguiente. Gestionar bien tu tiempo va a ser la mejor herramienta si quieres aprender algo. Hacer una planificación de cuánto tiempo le vas a dedicar a algo para aprender fuera de la universidad o de la escuela, te va a llevar muy lejos. Creo que es lo mejor. O sea, lo que yo he aprendido a darle un momento para aprender francés, por ejemplo, o para leer, son las cosas que más me han servido para terminar siendo mejor y adquirir nuevos conocimientos. Consejo de vida. Sí. Y se los dice a alguien que ha salido con excelencia de la universidad. Ay, pero qué presumido, Eric. Vemos también. Yo no dije nada. Ay, amigo. Esa falsa humildad, carajo. Yo salí porque mi papá era amigo de un docente. Ah, mentira. Compré mi título. No Sí. se crean. Nah, es muy buen estudiante, Adrián. Este es un podcast de corchos a la verga. Muchas gracias, mi estimado genio. Y finalmente, creo que valdría la pena agradecerles a todos nuestros amigos que nos han estado viendo. El primer episodio, a la gente que le ha dado like, que lo ha compartido. Mil gracias. Por ustedes vivo, por ustedes muero. Y de verdad es muy, muy bonito. Se siente muy rico el corazón a todos nuestros amigos que nos han apoyado con el primer video. Y amigos de la carrera, que sin ellos no podríamos salir de la carrera. Amén. Amén. Un beso muy grande. A todos. A Todos todos. importan. Sí. No todos. La mayoría. La mayoría. Hay que amar al enemigo. Si no, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el esfuerzo? La recompensa. Mil gracias a todos por apoyarnos. Incluso a los que no nos apoyan. Pero no, especialmente a los que han compartido el podcast, los clips. Muchas gracias. Nos vemos cada lunes. Vamos a estar subiendo algunos clips. Si es que no pueden ver esto todos los días. Mil gracias. Provecho, con permiso. ¿Y hay algo más que decir? Pura W, viejito. ¡Chao, chao! Esto es todo. ¡Chao!